Interludio 1. Marx como lector de Hegel, Hegel como lector de Marx. El gran giro político en el desarrollo de Hegel ocurrió cuando abandonó su fascinación romántica por la antigua Grecia, aquella supuesta sociedad no alienada, encarnada en una orgánica y hermosa comunidad de amor, opuesta a la moderna sociedad del conocimiento, con su interacción mecánica entre individuos autónomos y egoístas. Con este giro, Hegel comenzó a apreciar lo que antes le repelía, el carácter prosaico y no heroico de las sociedades modernas, con su compleja división del trabajo profesional y administrativo, sociedades en las que simplemente nadie puede ser heroicamente responsable de casi nada, y por ello no puede ser bello en su acción. 1. El pleno apoyo de Hegel a la prosa de la vida moderna, su despiadado desprecio de todo anhelo por los heroicos viejos tiempos, es la, a menudo negada, raíz histórica de su tesis acerca del fin del arte, y el arte ya no es un medio adecuado para expresar tan prosaica realidad desencantada, una realidad privada de todo misterio y trascendencia. 2. El joven Hegel, especialmente en su sistema de laticidad, System der Sittlichkeit, estaba todavía fascinado por la polis griega como unidad orgánica de individuo y sociedad. Aquí la sustancia social todavía no se opone a los individuos como una fría, abstracta, objetiva legalidad impuesta desde fuera, sino que aparece como la unidad viviente de las costumbres, como una vida ética colectiva en la que los individuos están, en casa, reconociéndola como su propia sustancia. Desde esta perspectiva, la fría legalidad universal es una regresión a partir de la unidad orgánica de las costumbres, una regresión de Grecia al Imperio Romano. Aunque Hegel aceptó pronto que debe aceptarse la libertad subjetiva propia de la modernidad y que se había perdido para siempre la unidad orgánica de la polis, insistió no obstante en la necesidad de algún tipo de retorno a una unidad renovada, a una nueva polis que ofreciese a los individuos un sentido más profundo de solidaridad social y unidad orgánica, más allá de la interacción mecanicista y la competición individualista de la sociedad civil. El paso crucial de Hegel hacia la madurez se produce cuando realmente abandona el paradigma de la polis, reconceptualizando el papel de la sociedad civil. 3. En primer lugar, la sociedad civil es, para Hegel, el estado del entendimiento, el estado reducido al aparato policial que regula la interacción caótica de los individuos que persiguen sus intereses egoístas. Este concepto individualista atomista de la libertad, y el concepto de un orden legal impuesto a los individuos como una limitación externa de esa libertad, son estrictamente correlativos. Surge por tanto la necesidad de pasar de este estado del entendimiento al auténtico estado de la razón, en el que las disposiciones subjetivas de los individuos se armonizan con el todo social, en el que los individuos reconocen la sustancia social como propia. El movimiento clave ocurre cuando Hegel desarrolla plenamente el papel mediador de la sociedad civil, el sistema de dependencia multilateral, cuya forma moderna definitiva es la economía de mercado, en la que particular y universal están separados y opuestos, en la que cada individuo persigue solamente sus objetivos privados, en la que la unidad social orgánica se descompone en una interacción mecánica externa, ya es en sí la reconciliación de lo particular y lo universal bajo el disfraz de la famosa mano invisible del mercado, en virtud de la cual, al perseguir sus intereses privados a expensas de los otros, cada individuo contribuye al bienestar de todos. No se trata simplemente de que uno deba superar la interacción mecánica o externa de la sociedad civil en una unidad orgánica superior. La sociedad civil y su desintegración desempeña un papel mediador crucial, de modo que la auténtica reconciliación, que no cancela la libertad subjetiva moderna, debe reconocer cómo esta desintegración ya es en sí su opuesto, una fuerza de integración. La reconciliación es por tanto radicalmente inmanente, implica un cambio de perspectiva con respecto a lo que, en un primer momento, adoptaba la forma de la desintegración. En otras palabras, en la medida en que la sociedad civil es la esfera de la alienación, de la separación entre la subjetividad que persiste en su individualidad abstracta y un orden social objetivo que se le opone como una necesidad externa que limita su libertad, los recursos para la reconciliación deberían encontrarse en esta misma esfera, en lo que aparece, a primera vista, como lo menos espiritual, lo menos alienante, el sistema de necesidades. 4. No en el paso a otra esfera superior. La estructura aquí es la del chiste de Rabinovich. Rabinovich quiere emigrar de la Unión Soviética por dos razones. En primer lugar, temo que, si se desintegra el orden socialista, toda la culpa por los crímenes comunistas se nos adjudicará a nosotros, los judíos. Ante la objeción del burócrata, pero nada cambiará nunca en la Unión Soviética. El socialismo permanecerá para siempre. Rabinovich responde tranquilamente, esta es mi segunda razón. La auténtica, segunda, razón puede enunciarse solo si se produce como reacción ante el rechazo del burócrata a la primera razón. La versión de la sociedad civil es, hay dos razones por las que la sociedad moderna está reconciliada consigo misma. La primera es la interacción dentro de la sociedad civil, pero la interacción de la sociedad civil está en conflicto constante, es el mecanismo mismo de desintegración, la
Competición despiadada, bueno, esta es la segunda razón, pues mismo conflicto y competición hace a los individuos completamente interdependientes y así crea el vínculo social definitivo. Se produce un cambio total de perspectiva, ya no se trata de que la cíclica orgánica de la polis se desintegre bajo la corrosiva influencia de la individualidad abstracta moderna en sus múltiples modos, la economía de mercado, el protestantismo, etc., y que esta unidad debería restaurarse de algún modo en un nivel superior. El punto clave de los análisis hegelianos de la antigüedad, cuyo mejor ejemplo son sus repetidas lecturas de Antígona, es que la polis griega misma estaba ya marcada, atravesada, por antagonismos inmanentes fatales, privado-público, masculino-femenino, humano-divino, hombres libres y esclavos, etc., que subyacen a su unidad orgánica. El individualismo universal abstracto, cristianismo, lejos de causar la desintegración de la unidad orgánica griega, fue sin embargo un necesario primer paso hacia la auténtica reconciliación. Igualmente, el mercado, lejos de ser simplemente una fuerza corrosiva, proporciona el proceso mediador que forma la base de una auténtica reconciliación entre lo universal y lo singular. La competición del mercado realmente une a la gente, mientras que el orden orgánico la divide. La mejor indicación de este giro en el Hegel maduro tiene que ver con la oposición de costumbres y ley. Para el primer Hegel, la transformación de las costumbres en ley institucionalizada es un movimiento regresivo, desde la unidad orgánica hacia la alienación. La norma ya no se vive como parte de la naturaleza ética sustancial de los individuos, sino como una fuerza externa que limita su libertad, mientras que para el Hegel maduro esta transformación es un crucial paso adelante, que abre y sostiene el espacio de la libertad subjetiva moderna. El problema es aquí, desde luego, si la dinámica del mercado realmente proporciona lo que promete. No genera de hecho una permanente desestabilización del cuerpo social, especialmente al incrementar las distinciones de clase y precipitando la creación de una turba privada de las condiciones más básicas para vivir. La solución de Hegel aquí es muy pragmática, opta por medidas paliativas secundarias como la expansión colonial y, especialmente, el papel mediador de los estamentos, stande. Y su dilema es todavía el nuestro, 200 años después. La indicación más clara del límite histórico de Hegel reside en su doble uso del mismo término citen, costumbres, orden social ético. Este ocupa el lugar de la unidad orgánica inmediata que debía dejarse atrás, el antiguo ideal griego, y de la unidad orgánica superior que debería hacerse efectiva en un Estado moderno. Es fácil jugar la carta historicista y afirmar que Hegel fue incapaz de captar adecuadamente la dinámica capitalista, por su propia situación histórica. Jameson está en lo cierto al llamar la atención sobre el hecho de que, pese a su familiaridad con Adam Smith y la doctrina económica emergente, la concepción de Hegel del trabajo y la producción, lo que caracterizado específicamente como ideología artesanal, no sugiere ninguna anticipación de las originalidades de la producción industrial o el sistema industrial. 5. En resumen, los análisis de Hegel del trabajo y la producción no pueden transferirse a la nueva situación industrial. 6. Hay una serie de razones interconectadas para esta limitación, todas basadas en los límites de la experiencia histórica de Hegel. En primer lugar, su idea de la revolución industrial implicaba solo la manufactura del tipo analizado por Adam Smith, donde el proceso de trabajo era todavía el de un grupo de individuos usando herramientas, y no era aún el de una fábrica en la que la maquinaria marca el ritmo y los trabajadores individuales son de facto reducidos a órganos que sirven a la maquinaria como sus apéndices. En segundo lugar, no podía imaginar todavía el modo en que las reglas de la abstracción se desarrollarían en el capitalismo, cuando Marx describe la enloquecida circulación autopotenciadora, que alcanza su apogeo en la actual especulación metarreflexiva sobre los mercados bursátiles de futuros. Es demasiado simplista afirmar que el espectro de este monstruo capitalista autoengendrador, que persigue sus intereses sin ningún miramiento por las preocupaciones humanas o ambientales, es una abstracción ideológica, y que, detrás de esta abstracción, hay gente real y objetos naturales sobre cuyas capacidades productivas y recursos se basa la circulación del capital, de la que se alimenta como un parásito gigante. El problema es que esta abstracción no es solo característica de nuestra, o mejor dicho, del especulador financiero, percepción errónea de la realidad social, sino que es real, en el sentido de que determina la estructura de los procesos sociales materiales. El destino de capas enteras de la población y a veces de países enteros se decide por la danza especulativa solipsista del capital, que persigue su objetivo de ganancia con total indiferencia hacia el modo en que sus movimientos afectarán a la realidad social. Allí está la violencia sistémica fundamental del capitalismo, mucho más siniestra que la violencia directa socioideológica precapitalista. Ya no puede atribuirse a individuos concretos y sus intenciones malvadas, sino que es puramente objetiva, sistémica, anónima. Aquí nos encontramos con la diferencia lacaniana entre realidad y lo real,
realidad es la realidad de la gente implicada efectivamente en la interacción social y en los procesos productivos, mientras que lo real es la lógica espectral, abstracta e inexorable del capital que determina lo que ocurre en la realidad social. Esta fractura es tangible en el modo en que la situación económica de un país puede considerarse buena y estable por los expertos financieros internacionales, incluso cuando la mayoría de su gente está peor que antes. La realidad no importa, lo que importa es la situación del capital. Y, de nuevo, no es más cierto esto hoy que nunca. No apuntan los fenómenos habitualmente clasificados como características del capitalismo virtual, el comercio de futuros y especulaciones financieras similares, hacia el reino de la abstracción real, en su aspecto más puro, mucho más radical que en tiempos de Marx. En resumen, la forma más alta de ideología no es verse atrapado en la espectralidad ideológica, olvidando a la gente real y sus relaciones, sino precisamente ignorar este real de la espectralidad y fingir que uno se preocupa directamente de la gente real con sus problemas reales. Los visitantes del London Stock Exchange reciben un folleto gratuito que explica cómo el mercado bursátil no tiene que ver con misteriosas fluctuaciones, sino con gente real y sus productos. Esta es la ideología en su estado más puro. En los análisis del universo del capital, no deberíamos solo empujar a Hegel hacia Marx, sino que el mismo Marx debería ser radicalizado, solo. Hoy, en relación con el capitalismo global en su forma postindustrial, el capitalismo realmente existente está alcanzando el nivel de su concepto, por decirlo en términos hegelianos. Quizá deberíamos seguir otra vez el lema antievolucionista de Marx, por cierto, tomado literalmente de Hegel, de que la anatomía del hombre proporciona la clave para la anatomía del simio, esto es, que para describir la estructura conceptual inherente de una formación social, debemos comenzar con su forma más desarrollada. Marx localizó el antagonismo capitalista elemental en la oposición entre valor de uso y valor de cambio. En el capitalismo, el potencial de esta oposición se realiza plenamente, el dominio del valor de cambio adquiere autonomía, se transforma en el espectro del capital especulativo autopropulsado que utiliza las capacidades productivas y necesidades de la gente real solo como su encarnación temporal desechable. Marx derivó su concepto de crisis económica de esta misma fractura. Una crisis acaece cuando la realidad se coloca al nivel del espejismo autogenerado e ilusorio del dinero que crea más dinero. Esta locura especulativa no puede continuar indefinidamente, debe estallar en crisis incluso más serias. La raíz definitiva de la crisis es para Marx la fractura entre valor de uso y valor de cambio. La lógica del valor de cambio sigue su propio camino, su propia danza enloquecida, independientemente de las necesidades de la gente real. Podría parecer que este análisis es relevante hoy en día, cuando la tensión entre el universo virtual y el real está alcanzando proporciones casi insoportables. Por un lado tenemos incontrolables especulaciones solipsistas sobre acciones de futuros, fusiones, etc., siguiendo su propia lógica inherente. Por el otro lado, la realidad iguala esta dinámica, adoptando la forma de catástrofes ecológicas, pobreza, el colapso de la vida social en el tercer mundo y la propagación de nuevas enfermedades. Por esta razón los cibercapitalistas se muestran hoy como los capitalistas de referencia. Por esta razón Bill Gates puede soñar en un ciberespacio que proporcione el marco para lo que llama capitalismo sin fricciones. Lo que tenemos aquí es un cortocircuito ideológico entre dos versiones de la fractura entre realidad y virtualidad, la fractura entre la producción real y el dominio virtual o espectral del capital, y la fractura entre la realidad experiencial y la realidad virtual del ciberespacio. El auténtico horror del lema, capitalismo sin fricciones, es que, incluso aunque las fricciones reales continúen existiendo, se hacen invisibles, ocultadas por la fuerza en un mundo subterráneo al margen de nuestro universo, posmoderno y postindustrial. Por esta razón el universo, sin fricciones, de la comunicación digitalizada, con sus cachivaches tecnológicos y demás, está constantemente acechada por la noción de una catástrofe global que nos espera a la vuelta de la esquina, amenazando con estallar en cualquier momento. Parece como si la fractura entre mi fascinante avatar ciberespacial y la miserable piel que es mi yo fuera de la pantalla se tradujera en la experiencia inmediata de la fractura entre lo real de la circulación especulativa del capital y la lacónica realidad de las masas empobrecidas. Sin embargo, ¿es este recurso a una realidad que antes o después alcanzará al juego virtual realmente el único modo de realizar una crítica del capitalismo? ¿Y si el problema del capitalismo no es esta danza solipsista, sino precisamente lo opuesto, que continúa denegando su fractura con la realidad, que se presenta como servidor de las necesidades reales de la gente real? La paradoja de esta virtualización del capitalismo es en última instancia la misma paradoja del electrón en física de partículas. La masa de cada partícula elemental está compuesta por su
Masa en reposo más el plusvalor proporcionado por la aceleración de su movimiento. Sin embargo, la masa de un electrón en reposo es cero, su masa consiste solo en el plusvalor generado por la aceleración, como si estuviéramos tratando con una nada que adquiere algo de engañosa sustancia solo mediante el mágico giro sobre sí misma que la lleva a un exceso de sí misma. No funciona el capitalista virtual de hoy en día de un modo similar, siendo su valor de red cero, limitándose a operar con el plusvalor, tomándolo prestado del futuro. Esto nos impulsa a reformular completamente el típico tema marxista de la reificación y el fetichismo de la mercancía, en la medida en que este último todavía se basa en una noción del fetiche como un objeto sólido cuya presencia estable oculta su mediación social. Paradójicamente, el fetichismo alcanza su acme precisamente cuando el fetiche mismo se ve desmaterializado, convertido en una entidad virtual, inmaterial y fluida. El fetichismo del dinero culminará con el paso a su forma electrónica, cuando las últimas huellas de su materialidad desaparezcan. El dinero electrónico es la tercera forma dineraria, después del dinero real, que directamente encarna su valor en oro o plata, y el papel moneda, que aunque sea un mero signo, sin valor intrínseco, aún está vinculado a una existencia material. Y solo en esta etapa el dinero se convierte en un punto de referencia puramente virtual y asume finalmente la forma de una presencia espectral indestructible. Te debo $1000, y no importa cuántos billetes, materiales, te seguiré debiendo $1000, la deuda está inscrita en algún lugar del espacio digital virtual. ¿No ocurre lo mismo con la guerra? Lejos de dar comienzo a la guerra del siglo XXI, el ataque al World Trade Center en septiembre de 2001 fue más bien el último acto espectacular de la guerra del siglo XX. Lo que nos espera es algo mucho más siniestro, el espectro de una guerra inmaterial, en la que los ataques son invisibles, virus, venenos, etc., que pueden estar en cualquier sitio y en ninguno. En el nivel de la realidad material visible, nada ocurre, no hay grandes explosiones, e igualmente el universo conocido comienza a colapsar y la vida se desintegra. Estamos entrando en una nueva era de guerra paranoide en la que la mayor tarea será la de identificar al enemigo y sus armas. Solo con esta completa desmaterialización es cuando la famosa tesis de Marx del Manifiesto Comunista, que en el capitalismo todo lo sólido se desvanece en el aire, adquiere un sentido mucho más literal de lo que él pretendía. La tesis se cumple literalmente cuando nuestra realidad social material no está solo dominada por el movimiento especulativo o espectral del capital, sino que ella misma se ve progresivamente espectralizada. El yo proteico reemplaza al antiguo sujeto autoidéntico, la elusiva fluidez de sus experiencias reemplaza la estabilidad de los objetos que se poseen. En resumen, cuando la relación habitual entre los objetos materiales sólidos y las ideas fluidas se invierte, los objetos son progresivamente disueltos en experiencias fluidas, mientras que las únicas cosas estables son obligaciones simbólicas virtuales, solo entonces se hace plenamente real lo que Derrida llamaba el aspecto espectral del capitalismo. Por esto mismo la característica clave del capitalismo contemporáneo no es solo la hegemonía, sino también la autonomía relativa del capital financiero. Podría parecer como si los bancos simplemente se dedicaran a la especulación, manipulando los números aquí y allí, y nadie fuera explotado, puesto que la explotación acaece en la producción real. ¿Pero por qué tuvimos que dar miles de millones de dólares a los bancos en 2008 y 2009? Porque sin un sistema bancario que funcione, toda la economía capitalista colapsa. Los bancos deberían contar también como bienes comunes, Caamans, privatizados, en la medida en que los bancos privados controlan el flujo de inversiones y por tanto representan la dimensión universal del capital social para las compañías individuales, sus beneficios son en realidad una renta que les pagamos por su papel de mediadores universales. Por esto mismo el Estado, u otras formas de control social sobre los bancos y el capital colectivo en general, como los fondos de pensiones, son cruciales a la hora de dar un primer paso hacia el control social de los Caamans. Respecto al reproche de que tal control es económicamente ineficiente, deberíamos recordar no solo aquellos casos en los que el control fue muy efectivo, así fue como Malasia evitó la crisis a finales de los años 90, sino también el hecho obvio de que la crisis financiera de 2008 se activó precisamente por el fracaso del sistema bancario. Echemos un rápido vistazo a la clásica descripción del paso del dinero al capital en Marx, con sus alusiones explícitas al trasfondo hegeliano y cristiano. En primer lugar está el simple hecho del intercambio mercantil, en el que vendo para comprar, vendo el producto que poseo o he fabricado para comprar otro que tiene algún uso para mí, la circulación simple de mercancías, la venta para la compra, sirve de medio para un fin último situado fuera de la circulación, la apropiación de valores de uso, la satisfacción de necesidades. 7. Lo que ocurre con el surgimiento del capital no es meramente la simple inversión de MDM, mercancía, dinero, mercancía, en DMD, esto es, invertir dinero en alguna mercancía para poder venderla de nuevo y así obtener más dinero.
el efecto crucial de esta inversión es la eternalización de la circulación del dinero como capital es, por el contrario, fin absoluto, pues la valorización del valor solo existe dentro de este movimiento constantemente renovado. De ahí que el movimiento del capital sea ilimitado. 8. Es aquí crucial la diferencia entre el tradicional avaro, que acapara su tesoro en secreto, y el capitalista, que aumenta su tesoro mediante su colocación en circulación. Así pues, el valor de uso no puede considerarse nunca como fin inmediato del capitalista. Tampoco la ganancia aislada, sino el apetito insaciable de ganar. Este afán absoluto de enriquecimiento, esta caza apasionada del valor, es común al capitalista y al atesorador, pero mientras el atesorador es el capitalista loco, el capitalista es el atesorador racional. El incremento incesante del valor que persigue el atesorador intentando salvar el dinero de la circulación, lo consigue el capitalista, con más inteligencia, entregándolo una y otra vez a la circulación. 9. Esta locura del avaro, no obstante, no es algo que simplemente desaparezca con el auge del capitalismo normal, ni es una desviación patológica. Es más bien inherente al capitalismo. El avaro llega a su momento de triunfo en la crisis económica. En una crisis no es el dinero, como uno esperaría, el que pierde su valor y nos obliga a recurrir al valor real de las mercancías mismas devienen inútiles, como encarnación de valor de uso real, porque no hay nadie que las compre. En una crisis, el dinero cambia brusca y súbitamente de la forma puramente ideal del dinero aritmético a la de dinero contante y sonante. Ya no puede ser sustituido por mercancías profanas. El valor de uso de la mercancía se desvaloriza y su valor desaparece ante su propia forma de valor. Hace un momento, el burgués, en la arrogancia racionalista derivada de la embriaguez de la prosperidad, proclamaba el dinero como una vana ilusión. Únicamente la mercancía es dinero. Solo el dinero es mercancía, es el grito que resuena ahora a través del mercado mundial. La crisis exalta a términos de contradicción absoluta la oposición entre la mercancía y su figura de valor, el dinero. 10. Es crucial como, al describir esta elevación del dinero al estatuto de única mercancía auténtica, el capitalista sabe que todas las mercancías, por mezquinas que parezcan, o por mal que huelan, en fe y en verdad son dinero, judíos íntimamente circuncisos. 11. Marx recurre a la precisa definición paulina de los cristianos como judíos interiormente circuncidados. Los cristianos no necesitan la circuncisión real, el abandono de las mercancías ordinarias con valores de uso, tratando solo con dinero, puesto que saben que cada una de estas mercancías ordinarias ya están íntimamente circuncisas, que su auténtica sustancia es dinero. En cierto sentido, de este movimiento especulativo autoengendrador del capital también puede decirse que indica un límite al proceso dialéctico hegeliano, que escapa a la reflexión de Hegel. En este sentido, Lebrun menciona la imagen fascinante del capital presentada por Marx, especialmente en sus Grundrisse, una mezcla monstruosa de la buena y la mala infinitud, la buena infinitud que crea sus presuposiciones y las condiciones de su crecimiento, la mala infinitud que nunca deja de superar sus crisis y que encuentra el límite en su propia naturaleza. 12. En realidad, es en el capital mismo donde encontramos esta descripción hegeliana de la circulación de capital. En la circulación de M funcionan las dos, mercancía y dinero, tan solo como modos diferentes de existencia del valor mismo, el dinero como su modalidad general, y la mercancía como su modalidad específica, disfrazada, por así decirlo. El valor pasa constantemente de una forma a otra sin perderse en este movimiento, transformándose así en un sujeto automático. Si fijamos las formas particulares de manifestación que adopta alternativamente a lo largo del ciclo de su vida el valor que se valoriza, llegaremos a las siguientes explicaciones: el capital es dinero, el capital es mercancía. En verdad, sin embargo, el valor deviene aquí el sujeto de un proceso en el que, bajo el continuo cambio de las formas de dinero y mercancía, varía su propia magnitud y, en calidad de plusvalía, se desprende de sí mismo como valor originario, se valoriza a sí mismo. Pues el movimiento en el que añade plusvalía es su propio movimiento, su valorización, esto es, autovalorización. Ha adquirido la cualidad oculta de engendrar valor, porque es valor. Pare crías vivas, o al menos pone huevos de oro. Como sujeto mudable de este proceso en donde tan pronto asume como abandona la forma de dinero y de mercancía, pero manteniéndose y extendiéndose en este cambio, el valor necesita ante todo una forma independiente mediante la cual constate su identidad consigo mismo. Y esta forma la posee solamente en el dinero. Por eso constituye este el punto de partida y el punto final de cada proceso de espontánea valorización. 13. Nótese cómo abundan aquí las referencias hegelianas. Con el capitalismo, el valor no es una universalidad muda, meramente abstracta,
un vínculo sustancial entre la multiplicidad de mercancías, de medium pasivo de intercambio pasa a ser el factor activo de todo el proceso. En vez de simplemente asumir pasivamente las dos formas diferentes de su existencia real, dinero, mercancía, aparece como un sujeto, investido con un movimiento propio, que pasa por un proceso de vida propio, se diferencia de sí mismo, postula su otredad, y después de nuevo supera esta diferencia. Todo este movimiento es su propio movimiento. En este sentido, en vez de simplemente representar las relaciones de mercancías, entra en relaciones privadas consigo mismo, la verdad de su relacionarse con su otredad es su autorrelación, y en su automovimiento, el capital retroactivamente subsume sus propias condiciones materiales, cambiándolas a momentos subordinados de su propia expansión espontánea. Dicho en hegeliano, postula sus propias presuposiciones. Es crucial en el pasaje citado la expresión, un sujeto automático, en inglés, an automatically active character, poco apropiada traducción de las palabras que emplea Marx para caracterizar el capital como automatischem subject, un oxímoron que une la subjetividad viviente y el automatismo muerto. Esto es el capital, un sujeto, pero automático, no viviente, puede Hegel pensar esta mezcla monstruosa, un proceso de automediación subjetiva y retroactiva postulación de las presuposiciones que, por decirlo así, queda atrapado en una infinitud espuria, sustancial, un sujeto que se convierte él mismo en una sustancia alienada? Quizás sea esta la razón por la que la referencia de Marx a la dialéctica de Hegel en su crítica de la economía política es ambigua y oscila entre tomarla como una expresión mistificada de la lógica del capital o como un modelo del proceso revolucionario de emancipación. En primer lugar, está la dialéctica como la lógica del capital, el desarrollo de la forma, mercancía y el paso del dinero al capital están claramente formulados en términos hegelianos, el capital es sustancia dinero que se convierte en el proceso automediador de su propia reproducción, etc. En segundo lugar, está el concepto hegeliano del proletariado como subjetividad sin sustancia, ese grandioso esquema hegeliano del proceso histórico que se mueve de la sociedad preclasista al capitalismo, en la que se va produciendo en el sujeto una separación gradual de sus condiciones objetivas, de modo que la superación del capitalismo significa que el sujeto colectivo se reapropia de su sustancia alienada. Quizá esta oscilación entre los dos está condicionada por un tercer término, el estatuto preciso del antagonismo social, la lucha de clases. El problema aquí es si Hegel puede pensar la lucha de clases, o si Kant se acerca más con sus antinomias, que solo tendrían que ser ontologizadas y concebidas como una característica paradójica de la realidad misma. Pero no contradice tal ontologización la limitación histórica del concepto marciano de lucha de clases como un antagonismo que debe superarse con la desaparición del capitalismo. En respuesta, se podría arguir que ni Marx ni Freud son realmente capaces de pensar el antagonismo, en última instancia, ambos lo reducen a una característica de la realidad, social o psíquica, incapaces de articularla como constitutiva de la realidad misma, como la imposibilidad alrededor de la cual la realidad se construye, el único pensamiento capaz de hacer esto llegará después, y se apoyará en la lógica diferencial del estructuralismo. La lectura que Marx realiza de la dialéctica de Hegel como una formulación idealista de la lógica de dominación capitalista no llega hasta el final, lo que el proceso dialéctico hegeliano despliega es la expresión, mistificada, de la mistificación inmanente a la circulación del capital, o en términos lacanianos, de su fantasía, objetivamente social. Por expresarlo de manera algo más ingenua, para Marx el capital no es, realmente, una sustancia sujeto que se reproduce por medio de la postulación de sus propias presuposiciones, etc. Lo que obvia esta fantasía hegeliana de la reproducción autogeneradora del capital es la explotación del trabajador, esto es, como el círculo de la autorreproducción del capital extrae su energía de la fuente externa, o, más bien, estima, del valor, como debe parasitar a los trabajadores. De modo que, ¿por qué no pasar directamente a una descripción de la explotación de los trabajadores? Porque preocuparse por las fantasías que sostienen el funcionamiento del capital. Para Marx es crucial incluir en su descripción del capital este nivel intermediario que ocupa la fantasía objetiva, que no es ni el modo en que el capitalismo es realmente vivido por sus sujetos, que, como buenos nominalistas empíricos, son inconscientes de las sutilezas teológicas, ni el estado real de cosas, los trabajadores explotados por el capital, sino que el problema es cómo pensar conjuntamente la circulación hegeliana del capital y su causa descentrada, la fuerza de trabajo. Es decir, cómo pensar la causalidad de un sujeto productivo externo a la circulación de capital sin recurrir a la positividad aristotélica del potencial productivo de los trabajadores. Para Marx, el punto de partida es precisamente esa positividad, la fuerza productiva del trabajo humano, y acepta este punto de partida como insuperable, rechazando la lógica del proceso dialéctico que, como afirma Hegel, progresa, desde la nada a través de la nada hacia la nada.
En resumen, el capital es dinero que ya no es una mera sustancia de la riqueza, su encarnación universal, sino el valor que, a través de su circulación, genera más valor, valor que media o se postula a sí mismo, postulando retroactivamente sus propias presuposiciones. En primer lugar, el dinero aparece solo como un medio para el intercambio de mercancías. En vez del mercadeo interminable, cambiamos primero nuestro producto por el equivalente universal de todas las mercancías, que entonces puede ser intercambiado por cualquier mercancía que podamos necesitar. Después, una vez que la circulación del capital se pone en movimiento, la relación se invierte, el medio se convierte en un fin en sí, y el mero pasaje a través del dominio material de valores de uso, la producción de mercancías que satisfaría las necesidades particulares de los individuos, se postula como un momento de lo que es sustancialmente el automovimiento del capital. A partir de este momento, el auténtico objetivo ya no es la satisfacción de las necesidades de los individuos, sino simplemente más dinero, la interminable repetición de la circulación. Este arcano movimiento circular de autopostulación se equipara después con el carácter central de la identidad de Dios Padre y su Hijo en el cristianismo, y se compara con la concepción inmaculada en la que el único Padre engendra directamente, sin una esposa, a su único hijo y forma así lo que es probablemente la familia monoparental definitiva. ¿El capital es entonces el auténtico sujeto o sustancia? Sí y no. Para Marx, este movimiento circular autoengendrador es precisamente, por decirlo en términos freudianos, la fantasía inconsciente del capitalismo, que parasita al proletariado como pura subjetividad sin sustancia. Por esta razón, la danza de autogeneración especulativa del capital tiene un límite, y lleva consigo las condiciones de su propio colapso. Esta idea nos permite resolver el problema interpretativo clave del pasaje antes citado, como debemos leer sus primeras palabras, en verdad, sin embargo. En primer lugar, desde luego, sugieren que esta verdad debe afirmarse contra alguna apariencia o experiencia falsa, la presunción cotidiana de que el objetivo final de la circulación del capital todavía es la satisfacción de las necesidades humanas, de que el capital es solo un medio para llevar a cabo su satisfacción de un modo más eficiente. Sin embargo, esta verdad no es la realidad del capitalismo. En realidad el capital no se engendra a sí mismo, sino que extrae el plusvalor del trabajador. Hay, por lo tanto, un necesario tercer nivel que debe añadirse a la simple oposición entre experiencia subjetiva, del capital como medio de satisfacción de las necesidades de la gente, y la realidad social objetiva, de la explotación. Se trata del nivel del engaño objetivo, la fantasía inconsciente, denegada, el misterioso movimiento autogenerador y circular del capital, que es la verdad, aunque no la realidad, del proceso capitalista. De nuevo, por citar a Lacan, la verdad tiene la estructura de una ficción. El único modo de formular la verdad del capital es mediante una referencia a esta ficción de su movimiento, inmaculado, de autogeneración. Y esta idea también nos permite localizar la debilidad de la antes citada apropiación deconstruccionista del análisis marciano del capitalismo, aunque subraya el proceso inacabable de aplazamiento que caracteriza a este movimiento, así como su fundamental inconclusividad, su autobloqueo, la renarración deconstruccionista todavía describe la fantasía del capital, describe lo que los individuos creen, aunque no lo sepan. Lo que todo esto significa es que la tarea más urgente es aquella consistente en repetir la crítica de la economía política de Marx, pero sin sucumbir a la tentación de las múltiples ideologías de la sociedad postindustrial. El cambio crucial tiene que ver con el estatuto de la propiedad privada, el elemento definitivo del poder y el control ya no es el último eslabón en la cadena de la inversión, la empresa o individuo que realmente posee los medios de producción. El capitalista ideal hoy en día funciona de un modo totalmente diferente, invierte dinero prestado, sin poseer realmente nada, incluso endeudándose, pero sin dejar de controlar las cosas. Una corporación es poseída por otra corporación, que de nuevo pide prestado a los bancos, que a su vez pueden incluso manipular el dinero de la gente común. Con Bill Gates, el concepto de propiedad privada de los medios de producción deviene carente de sentido, al menos en su significado habitual. Es fácil pasar por alto la ironía contenida en el hecho de que Marx necesitara a Hegel para formular la lógica del capital, la innovación crucial. En la hora de Marx ocurrió a mediados de la década de 1850, cuando, después del fracaso de las revoluciones de 1848, comenzó de nuevo a leer la lógica de Hegel, pues indica que lo que Hegel no fue capaz de ver no era una realidad poshegeliana, sino más bien el aspecto auténticamente hegeliano de la economía capitalista. Aquí, paradójicamente, Hegel no fue lo suficientemente idealista, pues lo que no vio fue el contenido auténticamente especulativo de la economía capitalista, el modo en que el capital financiero funciona como un concepto puramente virtual que procesa a la gente real. No ocurre exactamente lo mismo con el arte moderno.
Robert Pippin apoya la tesis de Hegel del fin del arte, con una adición, no se refiere al arte como tal, sino solo al arte figurativo, el arte que se apoya en alguna noción sustancial presubjetiva de realidad, que el arte debe reflejar, representar en el medium de los materiales sensoriales. El arte figurativo no puede expresar adecuadamente la plena subjetividad de la experiencia, el estatuto completamente autolegislado y autolegitimador de las normas que constituyen tal subjetividad. Y por lo tanto, no puede expresar adecuadamente quiénes, ahora, somos. Solo la filosofía puede sanar tal herida autoinfligida y permitir la expresión más adecuada del carácter autodeterminante de la experiencia. Solo la filosofía, esto es, según la posición oficial de Hegel. Estoy intentando sugerir aquí que no hay razón para que una forma de arte, como la abstracción, no pueda hacer tal aseveración de un modo no discursivo. 14. Este es el modo en que, de un modo deliberadamente anacrónico, con la ventaja de vivir 2 siglos después de Hegel, Pippin interpreta la profecía de Hegel formulada en sus lecciones de estética: el arte por romántico llevará a cabo la autotrascendencia del arte pero dentro de su esfera y en la propia forma del arte. 15. El arte se trasciende como arte figurativo, supera su limitación a la esfera representacional. Lo que Hegel no pudo prever, en la medida en que su pensamiento era su tiempo contenido en pensamientos, fue la posibilidad conceptual de un arte que se superara en sí como arte, como medium de representación, y funcionara así como un arte adecuado para la reflexivización total, mediación subjetiva, de la vida conceptualizada en su idealismo absoluto. 16. El interés del gesto de Pippin reside en el hecho de que rechaza la historia habitual, que es más o menos así. Con Hegel, la metafísica occidental alcanzó su apogeo en la figura del saber absoluto, la infinitud real de la total mediación conceptual de la realidad. Según esta historia, ya nada puede resistir el poder del pensamiento conceptual. Dios mismo es, como Hegel afirmó con una implícita pero igualmente insuperable ironía, una representación interesante, queriendo decir, una mera representación, Vorstellung, cuya verdad es su contenido conceptual. Sin embargo, la filosofía poshegeliana, en todas sus versiones, es una reacción contra esta totalidad de la automediación absoluta conceptual, contra este espíritu todopoderoso que lo devora todo. Se reafirma plenamente la finitud, bien la finitud humana como tal, la separación del hombre de Dios, o la finitud de la vida sensorial del hombre y la producción material, y esto significa entre otras cosas que el arte recupera sus derechos ante la filosofía. El primer paso en esta dirección ya lo había dado Schelling en su sistema del idealismo trascendental, donde coloca al arte por encima de la filosofía como la síntesis más alta de espíritu y naturaleza, de sujeto y objeto, de pensamiento y sentidos. La filosofía está limitada al sujeto pensante opuesto a la naturaleza, a la realidad sensorial. El equilibrio armonioso de los dos lados se alcanza solo en la obra de arte. Cuando Pippin afronta las nuevas posibilidades para el arte después de Hegel, no las fundamenta en limitación alguna de la razón, de la mediación reflexiva. Para él, la ruptura modernista, el arte abstracto, no tiene nada que ver con la reafirmación del insuperable horizonte de la finitud. Pippin permanece fiel a Hegel: no hay verdad trascendental de la que nosotros, como humanos finitos, quedemos separados para siempre, tanto en la forma de una realidad infinita que el arte no puede representar adecuadamente, como en la forma de una divinidad demasiado sublime para ser captada por nuestra mente finita. En otras palabras, la clave de la rehabilitación del arte por parte de Pippin no es que el absoluto no pueda ser aprendido directamente de manera conceptual, sino que solo puede ser señalado o evocado como una X insondable dentro de las metáforas artísticas. Su rehabilitación del arte no tiene nada que ver con la afirmación de una espiritualidad irracional, demasiado sutil para dejarse captar en las toscas categorías de la razón humana, de una espiritualidad que solo puede experimentarse en la forma de la intuición artística. El arte modernista es completamente reflexivo, a diferencia del arte tradicional, que todavía se basa en la aceptación no reflexionada de algún medium o realidad sustancial. Es reflexivo en el sentido radical de cuestionar su propio medium. Esto es lo que significa abstracción, un cuestionamiento reflexivo del mismo medium de representación artística, de modo que este medium pierde su transparencia natural. La realidad no está simplemente ahí fuera, siendo reflejada o imitada por el arte, es algo construido, algo contingente, históricamente condicionado. Ahí reside el legado del idealismo alemán, que destruyó la imagen clásica de la relación sensible-inteligible. La sensibilidad ya no podía entenderse como una representación borrosa de un mundo que la razón trabajaría por clarificar o representar mejor, ni tampoco podía entenderse como una impresión vívida o pregnante, que guía al intelecto que abstrae y generaliza. El contenido de la sensibilidad, después de Kant, debía entenderse como el objeto material de la acción activa y sintetizadora del entendimiento.
Los datos sensoriales pasaron a ser representativos como resultado de este trabajo del entendimiento y considerados al margen de tal actividad formativa conceptualizadora, ya solo contaron como mera materialidad preinteligible. 17. La consecuencia de todo esto para las artes visuales es que las representaciones pictóricas y desde luego sensibles no pueden entenderse como cierto modelo mimético de la imagen o sensación del objeto mismo. 18. La abstracción, en este sentido hegeliano, no significa abstracción de todo lo que no fuera intrínseco al arte como tal, sino abstracción de la dependencia de la inmediatez sensorial, y por ello una suerte de escenificación de la visión modernista sobre la normatividad en vigor desde Kant, la autolegislación. Los cuadros de Paala Kiraasco no son presentaciones de manchas de pintura y campos de color o lienzos planos. Tematizan y así hacen autoconscientes los componentes de significado sensible que nosotros tradicionalmente no veríamos, ni entenderíamos como tales, ni los consideraríamos como dados. Dicho de otro modo, presenta la materialidad de tales componentes en su significación conceptual. Esta materialidad es mencionada, citada o parafraseada, así como usada o colocada en el espacio extenso de un lienzo. Y esto puede tener sentido porque el carácter de resultado, que tiene incluso toda aprehensión sensible, ha llegado a ser parte de los hábitos mentales de la autocomprensión moderna, aunque no se haya reparado en ellos. 19. Por esto solo se puede estar de acuerdo con el asentimiento por parte de Pippin al rechazo de Michael Fried del modernismo y el posmodernismo como etapas consecutivas del desarrollo histórico. Posmodernismo es más bien el nombre de una regresión, de un rechazo a seguir las consecuencias de la ruptura modernista. No hubo fracaso del modernismo, ningún agotamiento al final del expresionismo abstracto. Más bien hubo, y todavía hay, un fracaso a la hora de apreciar e integrar la autocomprensión que quedaba reflejada en ese arte, el mismo tipo de fracaso a la hora de apreciar el modernismo o la misma clase de ataques especiosos en lo que llamamos posmodernismo. El resultado, minimalismo, literalismo, arte pop y arte óptico, posmodernismo, puede entenderse mejor como evasiones y represiones, más que como alternativas. 20. O, por decirlo en términos de Badiou, no hay acontecimiento posmodernista, el posmodernismo no es un acontecimiento auténtico, sino, en su aspecto más básico, una formación reactiva, un modo de traicionar la ruptura modernista, de reintegrar su logro en el campo dominante. La aparente radicalidad de algunas tendencias posmodernas no debería engañarnos aquí, esta, a menudo espectacular, radicalidad, está ahí para fascinarnos con su engañoso atractivo y cegarnos ante la ausencia de un pensamiento auténtico. Basta con recordar ciertas tendencias recientes en las artes visuales, se fueron ya los días de simples estatuas o cuadros enmarcados, lo que vemos ahora son los marcos sin cuadros, vacas muertas y su excremento, videos del interior del cuerpo humano, gastroscopias y colonoscopias, la inclusión de olores en la exposición, etc. Aquí, de nuevo, como en el dominio de la sexualidad, la perversión ya no es subversiva, los excesos chocantes son parte del sistema mismo, aquello de lo que se alimenta el sistema para reproducirse. Quizá esto nos da una definición posible del arte posmoderno como opuesto al arte modernista. En el posmodernismo, el exceso transgresor pierde su valor de shock y es plenamente integrado en el mercado establecido del arte. Este extraño espacio posmoderno donde los excesos pierden su filo subversivo nos lleva a un punto crítico ulterior que tiene que ver con la lucha de clases moderna, en la diferencia del capitalismo respecto a las jerarquías feudales y de castas, puesto que el concepto hegeliano de dominación se limita a la lucha tradicional entre amo y siervo, lo que no pudo prever Hegel fue el tipo de relación de dominación que persiste en una situación posrevolucionaria, refiriéndose aquí a la revolución burguesa, que derribó los privilegios tradicionales, donde todos los individuos se reconocen como sujetos libres autónomos. Esta nivelación social prodigiosa, que se produce en la democracia moderna, en modo alguno excluye el surgimiento de riqueza y las profundas diferencias entre ricos y pobres, incluso en los países socialistas. Tampoco ha de ser entendida como el final de las clases en un sentido económico. En estas sociedades aún hay trabajadores y gerentes, todavía hay beneficio y explotación, ejércitos de reserva constituidos por desempleados y demás. Pero esta nueva igualdad cultural está imbuida de un intenso odio hacia la jerarquía y los privilegios especiales, y de un profundo resentimiento hacia las distinciones de casta y la superioridad cultural heredada. Se permite la opulencia, siempre que el hombre rico sea tan vulgar como cualquier otro. 21. Una situación que, se podría añadir, abre la inesperada posibilidad de una genuina reapropiación proletaria de la alta cultura. Todos estos casos de limitación histórica de Hegel parecen pedir un análisis hegeliano, trabajadores reducidos a ser un apéndice de la maquinaria, la realidad dominada por el automovimiento virtual / diagonal ideal de la circulación del capital,
una jerarquía que persiste bajo la forma de plebeyanización. Todas estas son inversiones paradójicas que parecen dar cuerpo a todos los giros inesperados de la dialéctica más sofisticada. ¿Qué tipo de reconciliación podemos imaginar entonces en estas nuevas condiciones? Respecto a la reconciliación de Hegel en un estado moderno postrevolucionario, Jameson esboza una versión superior y ampliada de la reconciliación hegeliana, una versión apropiada para nuestra época capitalista global, el proyecto de una era humana, caracterizada por la producción para nosotros, el fin de las clases, y la ecología. 22. El punto de vista de Jameson es que, lejos de representar el definitivo fin de la historia, la reconciliación propuesta al final del capítulo sobre el espíritu en la fenomenología es una síntesis temporal y frágil. El propio Hegel era consciente de que esta reconciliación estaba amenazada, como queda claro a partir de su reacción de pánico ante la Revolución de 1830 y las primeras señales de democracia universal. Recordemos su furioso rechazo de la ley de reforma electoral británica, el primer paso hacia unas elecciones universales. En vista de las nuevas contradicciones del sistema capitalista del siglo XIX, que hicieron estallar la frágil síntesis hegeliana, no es coherente entonces que un enfoque hegeliano renovado, que permanezca fiel a la idea de universalidad concreta y derechos universales para todos, llame por su misma estructura mayores desarrollos en la historia posterior. 23, y por un nuevo proyecto de reconciliación. Tal movimiento es, sin embargo, ilegítimo, no tiene en cuenta de un modo suficientemente radical la misma paradoja que la postulación retroactiva de presupuestos mantiene también respecto al futuro. Por esto mismo Hegel estaba en lo cierto al insistir en que la lechuza de Minerva alza el vuelo solamente al atardecer, y también por esto el proyecto comunista del siglo XX era utópico precisamente en la medida en que no era suficientemente radical, esto es, en la medida en que en él sobrevivió el impulso capitalista de productividad desatada, privado de sus contradictorias condiciones concretas de existencia. Las insuficiencias de Heidegger, Adorno y Horkheimer, etc., residen en su abandono del análisis social concreto del capitalismo, en su misma crítica o superación de Marx, en cierto modo repiten el error de Marx. Como él, consideran la productividad desatada como algo en última instancia independiente de la concreta formación social que es la capitalista. Capitalismo y comunismo no son dos realizaciones históricas diferentes, dos especies de razón instrumental. La razón instrumental como tal es capitalista, se fundamenta en las relaciones capitalistas, y el socialismo realmente existente fracasó porque en el fondo fue una subespecie de capitalismo, un ideológico, nadar y guardar la ropa, un fallido intento de salir del capitalismo pero conservando su ingrediente clave. El concepto marciano de sociedad comunista es en sí mismo la fantasía propia del capitalista, esto es, un escenario fantasmático que resuelve los antagonismos capitalistas que tan adecuadamente describió. En otras palabras, nuestra apuesta es que, incluso si retiramos la noción teleológica de comunismo, la sociedad de una productividad sin límites, como el modelo implícito mediante el cual Marx mide la alienación de la sociedad, sobrevive el grueso de su crítica de la economía política y sus ideas sobre el ciclo autopropulsado de la reproducción capitalista. La tarea del pensamiento contemporáneo es por lo tanto doble, por un lado, repetir la crítica de la economía política marxista sin el concepto utópico ideológico del comunismo como su paradigma inherente, por el otro lado, imaginar que realmente puede salirse del horizonte capitalista sin caer en la trampa de volver a la noción eminentemente premoderna de una sociedad equilibrada y autolimitada, la tentación precartesiana a la que sucumbe gran parte de la ecología contemporánea. Un retorno a Hegel es crucial para llevar a cabo esta tarea, un retorno que deje de lado todos los tópicos antihegelianos, especialmente aquel del voraz narcisismo de Hegel, o el de la idea hegeliana que se traga o internaliza toda la realidad. En vez de intentar socavar o superar este narcisismo, desde fuera, subrayando la preponderancia del objetivo, o el hecho de que el todo es lo no verdadero, y argumentos similares con los que Adorno rechazaba el idealismo identitario, deberíamos más bien problematizar esta figura de Hegel haciéndonos una simple pregunta: ¿qué Hegel es nuestro punto de referencia? No se refieren tanto Lukács como Adorno a la mal interpretación idealista subjetivista de Hegel, a la imagen habitual de Hegel como el idealista absoluto, que postuló el espíritu como el auténtico agente de la historia, su sustancia sujeto. Dentro de este marco, el capital puede verse efectivamente como una nueva encarnación del espíritu hegeliano, un monstruo abstracto que se mueve y se mediatiza, parasitando la actividad de los individuos realmente existentes. Por esta razón Lukács sigue siendo demasiado idealista cuando propone reemplazar simplemente el espíritu hegeliano con el proletariado como sujeto objeto de la historia. Lukács en este punto no está siendo realmente hegeliano, sino un idealista prehegeliano. Si, por el contrario, se problematiza esta figura, aparece otro Hegel, un Hegel más
materialista, para el que la reconciliación entre sujeto y sustancia no significa que el sujeto devore su sustancia, internalizándola como su momento subordinado. La reconciliación más bien equivale a una superposición o redoble mucho más modesto de las dos separaciones. El sujeto debe reconocer, en su alienación de la sustancia, la separación de la sustancia de sí misma. Esta superposición es lo que falta en la lógica feuerbachiana marciana de la desalienación, en la que el sujeto supera su alienación reconociéndose a sí mismo como el agente activo que ha postulado su presuposición sustancial. En la reconciliación hegeliana entre sujeto y sustancia, no hay ningún sujeto absoluto que, en total autotransparencia, se apropie o internalice todo contenido sustancial objetivo. Pero reconciliación tampoco significa, como en el idealismo alemán desde Hölderlin hasta Schelling, que el sujeto renuncie a la arrogancia de percibirse como el eje del mundo y acepte su descentramiento constitutivo, su dependencia de algún absoluto abismal, primordial, más allá o por debajo de la división sujeto/diagonal-objeto, y también más allá del alcance conceptual del sujeto. El sujeto no es su propio origen. Hegel rechaza firmemente el concepto fichteano del yo absoluto que se postula a sí mismo y no es sino la pura actividad de esta autopostulación. Pero el sujeto tampoco es un apéndice secundario accidental o desborde de alguna realidad sustancial presubjetiva, no hay ser sustancial al que el sujeto pueda retornar, ningún orden orgánico del ser en el que el sujeto deba encontrar su lugar propio. Reconciliación entre sujeto y sustancia significa la aceptación de esta carencia radical de todo sólido punto de apoyo fundacional. El sujeto no es su propio origen, viene en segundo lugar y depende de sus presuposiciones sustanciales, pero estas presuposiciones tampoco tienen una coherencia sustancial propia, sino que son siempre retroactivamente postuladas. Esto significa también que el comunismo no debería seguir concibiéndose como una reapropiación subjetiva del contenido sustancial alienado. Todas las versiones de la reconciliación del tipo el sujeto devora la sustancia deberían rechazarse. De modo que, reconciliación, es la plena aceptación del abismo del proceso de sustancializado como la única realidad efectiva. El sujeto no tiene realidad efectiva sustancial, esta viene después, surge solo mediante el proceso de separación y superación de sus presuposiciones, y estas presuposiciones solo son un efecto retroactivo del mismo proceso de su superación. El resultado es por tanto que, en ambos extremos del proceso, hay un fracaso o negatividad inscrita en el mismo corazón de la entidad con la que estamos tratando. Si el estatuto del sujeto es completamente procesual, esto significa que surge solo a través del fracaso a la hora de hacerse a sí mismo plenamente existente. Esto nos lleva de vuelta a una posible definición formal del sujeto. Un sujeto intenta articularse, expresarse, en una cadena significante. Esta articulación fracasa y surge el sujeto en barra diagonal mediante este fracaso. El sujeto es el fracaso de su representación significativa, y por eso Lacan escribe el sujeto del significante como dólar, barrado. En una carta de amor, el fracaso mismo del escritor a la hora de redactar su declaración de un modo claro y efectivo, sus vacilaciones, el estilo fragmentario de la carta, etc., pueden ser por sí mismas la prueba, quizá la única y necesaria prueba fiable, de que el amor que profesa es auténtico. El fracaso a la hora de entregar adecuadamente el mensaje es el signo de su autenticidad. Si el mensaje se materializa con demasiada precisión, hará surgir la sospecha de que es parte de un bien calculado fingimiento, o que el escritor se quiere más a sí mismo y a la belleza de su escritura que a su objeto de amor. Este último se ve entonces reducido a un mero pretexto para adentrarse en la narcisistamente satisfactoria actividad de escribir. Lo mismo vale para la sustancia no está siempre ya perdida, solo llega a ser a través de su propia pérdida, como un retorno así secundario, por esto la sustancia está siempre ya subjetivada. En la reconciliación, entre sujeto y sustancia, ambos polos pierden la solidez de su identidad. Tomemos el caso de la ecología, la política emancipatoria radical no debería apuntar al dominio completo sobre la naturaleza, ni a la humilde aceptación humana del dominio de la madre tierra. La naturaleza debería ser descubierta en toda su catastrófica contingencia e indeterminación, y las consecuencias impredecibles de la acción humana deberían asumirse plenamente. Contemplado desde esta perspectiva del otro Hegel, el acto revolucionario ya no implica como su agente a la lukácsiana sustancia sujeto, el agente que sabe lo que hace mientras actúa. Hegel es, desde luego, plenamente consciente del hecho de que nuestro pensar quiere saltar por encima de su tiempo y proyectar un futuro. El punto sobre el que insiste es que tal pensamiento es siempre y por definición ideológico, erróneo. Su intervención en el ser genera algo inesperado, totalmente diferente de aquello para lo que fue proyectado. Ahí reside la lección de la Revolución Francesa, el puro pensamiento de igualdad y libertad universales, imponiéndose a sí mismo en el ser social, generó el terror. El contraargumento de Marx aquí es que la teoría
Revolucionaria no es una proyección utópica en el futuro, meramente extrapola tendencias y posibilidades a partir de los antagonismos del presente. Hegel se equivoca en su presuposición de que uno puede aprender racionalmente el presente como totalidad, no puede hacerse porque nuestro presente histórico está en sí mismo fracturado, atravesado por antagonismos, es incompleto. El único modo de captarlo concretamente como una totalidad racional es desde el punto de vista del agente revolucionario que resolverá estos antagonismos. Los antagonismos actuales no son legibles, en sus propios términos, son como huellas benjaminianas que son legibles solo desde el futuro. Lo que Hegel rechaza es precisamente esta totalización desde el futuro. La única totalidad accesible para nosotros es la totalidad fallida del presente, y la tarea del pensamiento es la de reconocer el corazón en la cruz del presente, aprender cómo la totalidad del presente está completa en su misma incompletitud, como esta totalidad es sostenida por esas mismas características que se muestran como sus obstáculos o defectos fatales. La tarea aquí es dejar atrás la lectura habitual, subjetivista, de la reconciliación hegeliana, cuyo ejemplo más claro es Historia y conciencia de clase de Lukács, pero que también subyace a los comentarios de Marx. Sobre Hegel, 24. Según esta lectura, en la reconciliación el sujeto se reconoce en la sustancia alienada, contenido sustancial, esto es, reconoce en ella el producto reificado de su propio trabajo, y mediante éste se la reapropia, transformándola en el medium transparente de su autoexpresión. La característica clave aquí es que el sujeto, el agente de la reapropiación, está en el singular, incluso si es concebido como un sujeto colectivo, lo que de ese modo desaparece es la dimensión de lo que Lacan llama el gran otro, el orden simbólico mínimamente objetualizado, la autotrascendencia mínima que por sí sola sostiene la dimensión de la intersubjetividad. La intersubjetividad no puede nunca disolverse en la interacción directa de los individuos. Por eso debería rechazarse no solo la famosa y estúpida sustitución, dialéctico-materialista, de la idea por la materia como absoluto, de modo que la dialéctica se convierte en un conjunto de leyes dialécticas del movimiento de la materia, sino también la más refinada inversión materialista de Hegel, que realiza Lukács sustituyendo el sujeto-objeto, idealista, de Hegel, la idea absoluta, por el proletariado como el sujeto-objeto histórico efectivamente real. La inversión, que realiza Lukács implica también una separación formalista y no hegeliana del método dialéctico respecto al material al que es aplicado. Hegel estaba en lo cierto al describir el proceso de alienación del sujeto y su reapropiación del contenido sustancial, fetichizado o reificado, pero sencillamente no reparó en que lo que describía como el automovimiento de la idea en realidad es un desarrollo histórico que culmina en el surgimiento de esa subjetividad sin sustancia, propia del proletariado, que se reapropia de su sustancia alienada mediante el acto revolucionario. La razón por la que debemos rechazar esta inversión materialista es porque sigue siendo demasiado idealista, al situar el idealismo de Hegel en el sujeto del proceso. La idea absoluta no consigue ver el idealismo subjetivista inherente a la matriz misma del proceso dialéctico, el sujeto autoalienado que se reapropia de su contenido sustancial, reificado, postulándose como el sujeto objeto absoluto. Hay dos modos de escapar de este idealismo, o bien se rechaza la dialéctica de Hegel como tal, desechando en cuanto irreductiblemente idealista el concepto de la mediación subjetiva de todo contenido sustancial y proponiendo reemplazarlo por una matriz radicalmente diferente, Althusser, la sobre-determinación estructural, Deleuze, diferencia y repetición, Derrida, diferance, Adorno, dialéctica negativa con su preponderancia del objetivo, o bien se rechaza tal lectura de Hegel, centrada en la idea de reconciliación, como la apropiación subjetiva del contenido sustancial alienado, como idealista, como una lectura errónea que no ve el núcleo auténticamente subversivo de la dialéctica de Hegel. Esta es nuestra posición, el Hegel del sujeto absoluto que devora todo. Contenido objetivo es una fantasía retroactiva de sus críticos, comenzando por el último Schelling en su giro hacia la filosofía positiva. Esta positividad se encuentra también en el joven Marx, bajo la forma de una reafirmación aristotélica de las fuerzas positivas o potenciales del ser que preexisten a la mediación lógica o conceptual. Deberíamos por lo tanto cuestionar la imagen de Hegel el idealista absoluto que sostienen sus críticos, atacan al Hegel equivocado, un hombre de paja. ¿Qué es lo que son incapaces de pensar? La procesualidad pura del sujeto que emerge como su propio resultado. Por eso, el parloteo acerca de la autoalienación del sujeto es engañoso, como si el sujeto de algún modo precediera a su alienación. Lo que ignora esta postura es el modo en que el sujeto surge de la autoalienación, de la sustancia, no de sí mismo. Por consiguiente deberíamos rechazar la celebración, en el joven Marx, de los poderes o potenciales productivos del sujeto y de su naturaleza esencial. Aquí Marx es aristotélico en secreto, al presuponer un sujeto,
sustancial, que preexiste al despliegue de estos potenciales en la historia, esto es, su movimiento crítico. Representa una suerte de regresión a un esencialismo aristotélico o naturalista, uno que toma prestada la lógica teleológica de tales naturalezas y que, más que completar, abandona el proyecto hegeliano. El punto clave, muy controvertido, que debe defenderse es, el modelo autoproductor de Hegel no se deriva de los conceptos aristotélicos de crecimiento y maduración natural hacia una suerte de estado de florecimiento. 25. Una crítica habitual dirigida contra el marxismo, subjetivista, del joven Lukács por parte de los defensores del materialismo dialéctico, es que al menos el materialismo dialéctico tiene una ventaja, puesto que sitúa la historia humana en el marco general de una vasta dialéctica de la naturaleza, resulta mucho más apropiado para captar la problemática ecológica. ¿Es realmente así? No sucede, por el contrario, que aquello que justifica la visión materialista dialéctica, con sus leyes objetivas de la naturaleza, sea más bien la explotación y dominación tecnológica despiadada sobre la naturaleza. Si contempla esto la visión adorniana, mucho más refinada filosóficamente, de la naturaleza como el otro que incluye a la humanidad, del que la humanidad habría surgido y hacia el cual queda para siempre en deuda, en la dialéctica de la Ilustración, pero no ofrece mucho más que los archiconocidos clichés de la crítica de la razón instrumental, no consigue proporcionar un modo claro de pensar la naturaleza, filosóficamente, en su prioridad respecto a la humanidad. Podemos ver ahora por qué el proyecto adorniano de la dialéctica negativa, que se considera una superación de la dialéctica positiva, de Hegel, obvia lo esencial. La dialéctica negativa quiere romper con los muros del principio de identidad, que esclaviza o subordina toda alteridad mediante la mediación conceptual. En el idealismo de Hegel se afirmarían la negatividad, la alteridad y la diferencia, pero solo como momentos secundarios subordinados, que sirven a su opuesto, el sujeto absoluto se reapropia de toda otredad, superándola y subsumiéndola. En un momento de su propia automediación. Adorno contrarresta esto con su primacía del objetivo. En vez de apropiarse o internalizar toda otredad, la dialéctica debería permanecer abierta a ella, garantizando la primacía final del objetivo sobre lo subjetivo, de la diferencia sobre la identidad. ¿Y si es errónea la imagen que Adorno presupone de la dialéctica hegeliana? ¿Y si, en lo más íntimo, la dialéctica de Hegel no es una máquina de reapropiación o mediación de toda otredad, un mecanismo para subsumir toda contingencia en un momento ideal subordinado de la necesidad conceptual? ¿Y si la reconciliación hegeliana ya es la aceptación de una contingencia irreductible en el corazón mismo de la necesidad conceptual? ¿Y si implica la liberación de la objetividad en su alteridad? En este caso, la dialéctica negativa de Adorno es la que, paradójicamente, permanece dentro de los límites del pensamiento identitario, una crítica que despliega su trabajo de lo negativo, sin llegar nunca a acabar, pues presupone la identidad como su fundamento y punto de partida. En otras palabras, Adorno no ve como lo que está buscando, una escapatoria de los límites de la identidad, ya está en funcionamiento en el núcleo mismo de la dialéctica hegeliana, de modo que es la misma crítica de Adorno la que destruye el núcleo subversivo del pensamiento de Hegel, poniendo retroactivamente las bases de esa dialéctica que es un monstruo panlogicista del concepto absoluto que lo devora todo. ¿Significa esto que la única posición subjetiva que podemos adoptar es la de un corte propio de la denegación fetichista? Todo lo que podemos hacer es adoptar la postura de que, aunque sé muy bien que no hay gran otro, que el gran otro es solo la sedimentación o la forma reificada de las interacciones intersubjetivas, ¿estoy obligado a actuar como si el gran otro fuera una fuerza exterior que nos controla a todos? Es aquí donde la idea central de Lacan, el gran otro como barrado, carente o incluso inexistente, adquiere todo su peso. El gran otro no es el fundamento total. Es inconsistente o carente, su mismo funcionamiento depende de sujetos que lo sostienen mediante su participación en el proceso simbólico. En lugar tanto de la inmersión del sujeto en su otro sustancial como de la apropiación que realiza el sujeto de este otro, tenemos entonces una implicación mutua a través de la carencia, a través de la superposición de las dos faltas, la falta constitutiva del sujeto y la falta de barra diagonal en el otro. Es quizá el momento de leer la famosa fórmula de Hegel: debería entenderse el absoluto no solo como sustancia, sino también como sujeto, de manera más cautelosa y literal. La idea no es que el absoluto no sea sustancia sino sujeto. La clave se oculta en el no solo, sino también, es decir, en el juego mutuo entre los dos, que también abre el espacio de la libertad. Somos libres porque hay una falta en el otro, porque la sustancia a partir de la que crecimos y en la que nos basamos es inconsistente, barrada, fallida, marcada por una imposibilidad. ¿Pero qué tipo de libertad se abre de este modo? Aquí deberíamos plantear una clara y brutal pregunta, en toda su ingenuidad: si rechazamos la crítica de Marx y adoptamos la idea de Hegel de aquella lechuza de
Minerva que alza el vuelo solamente al atardecer, esto es, si aceptamos la afirmación de Hegel de que es inherentemente imposible la posición de un agente histórico capaz de identificar su propio papel en el proceso histórico y actuar en concordancia, pues tal autorreferencialidad hace imposible al agente gestionar el impacto de su propia intervención. ¿Cuáles son las consecuencias de esta posición para el acto, para las intervenciones políticas emancipatorias? Significa que estamos condenados a actuar ciegamente, a dar arriesgados pasos hacia lo desconocido cuyo resultado final se nos escapa completamente. Son inevitables las intervenciones cuyo significado solo podemos establecer retroactivamente, de modo que, en el momento del acto, todo lo que podemos hacer es esperar a que la historia muestre piedad y gracia, y recompense nuestra intervención con al menos un ápice de éxito. Y si, en vez de concebir esta imposibilidad de calibrar las consecuencias de nuestros actos como una limitación de nuestra libertad, la concebimos como el grado cero, negativo, o la condición de nuestra libertad. El concepto de libertad como necesidad conocida encuentra su máxima expresión en el pensamiento de Spinoza, y no sorprende que Spinoza proporcionara también la definición más sucinta de la noción personalizada de Dios: el único Dios auténtico es la naturaleza misma, esto es, la sustancia como causa sui, como el tejido eterno de causas y efectos. La personalización de Dios como un viejo hombre sabio que, sentado en algún lugar de los cielos, gobierna el mundo según su capricho, no es más que una mistificada expresión de nuestra ignorancia. Cuando nuestro conocimiento de las redes causales naturales es limitado, nosotros, por decirlo así, llenamos los espacios en blanco proyectando una causa suprema sobre una entidad superior desconocida. Desde el punto de vista hegeliano, Spinoza necesitaba solo que se lo tomara más literalmente de lo que él habría esperado, y si esta falta o incompletitud de la red causal no es solo epistemológica, sino también ontológica. Y si no es solo nuestro conocimiento de la realidad, sino la realidad misma, lo que es incompleto. En este caso, la noción personalizada de Dios no es también una indicación mistificada, pero no obstante una indicación de la incompletitud ontológica de la realidad misma. O, por decirlo en los términos de la distinción clásica hegeliana entre lo que quiero decir y lo que digo realmente, cuando digo Dios, quiero nombrar la persona trascendente absoluta que gobierna la realidad, pero lo que realmente digo es que la realidad es ontológicamente incompleta, que está marcada por una imposibilidad o inconsistencia fundamental. En este sentido, Dostoyevsky estaba en lo cierto: solo el Dios personalizado, en la medida en que es el nombre de un otro deseante barra diagonal carente, una fractura en el otro, es quien da libertad. Yo no soy libre por ser el creador y señor de toda la realidad, y nada resiste mi poder de apropiarme de todo contenido heterogéneo. Soy libre si la sustancia de mi ser no es una red causal completa, sino un campo ontológicamente incompleto. Esta incompletitud es, o, más bien, puede también ser, aquella señalada por un opaco Dios deseante, un Dios que está marcado él mismo por sus imperfecciones y por la finitud, de modo que cuando lo encontramos nos vemos de nuevo ante el enigma de, ¿qué quiere? Un enigma que vale también para Dios mismo, que no sabe lo que quiere. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra capacidad de actuar o intervenir en la historia? En francés hay dos palabras para futuro, que no pueden verterse adecuadamente en lenguas como el inglés: futur, futuro, y avenir, porvenir. El futuro es el futuro como continuación del presente, como la plena realización de las tendencias que ya están presentes, mientras que el avenir apunta más hacia una ruptura radical, una discontinuidad con el presente. Avenir es lo que está todavía por venir, avenir, no solo lo que será. Por ejemplo, en la apocalíptica situación contemporánea, el horizonte último del futuro es lo que Jean-Pierre Dupuy llama el punto fijo, distópico, el grado cero del derrumbe ecológico, el caos global económico, social, etc. Incluso si se ve indefinidamente postergado, este grado cero es el atractor virtual hacia el que tiende nuestra realidad, por su propia inercia. El modo de combatir la catástrofe futura es mediante actos que interrumpan este deslizamiento hacia el punto fijo, distópico, actos que asuman el riesgo de dar lugar a alguna otredad radical, por venir. Podemos ver ahora cuán ambiguo es el eslogan, no future, en un nivel más profundo. No designa la imposibilidad del cambio, sino precisamente aquello por lo que deberíamos estar esforzándonos, la ruptura del amarre que el futuro catastrófico tiene sobre nosotros, abriendo así el espacio para algo nuevo, por venir. 1. Robert Pippin, The Persistence of Subjectivity, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 296. 2. La negativa de Hannah Arendt a llevar a cabo este giro es lo que la vincula a Heidegger. Ella rechazó el carácter prosaico de la vida burguesa moderna. 3. Gianfranco Scherbegan, La viernes éthique perdudances extremes. Sichan et reconciliation dans la théorie hegelienne de la Sittlichkeit, en Olivier Tinland Edificio, Lectures de Hegel, París, Le Libar de Poche, 2005, p. 283. 4. Ibid. p. 291.
5. Frederick Jameson, de Hegel Variations, Londres, Verso, 2010, p. 68, Ecast, Las variaciones de Hegel, traducción David Sánchez Usanos, Madrid, Acal, 2015, p. 79. 6. Ibid. 7. Karl Marx, Capital, A Critique of Political Economy, traducción Samuel Moore y Edward E. Balling, Nueva York, Random House, 1906, p. 169, Ecast, El Capital, traducción V. Romano, Madrid, Acal, 2001, libro y T1, p. 206. 8. Ibid. pp. 169 a 170, Ecast, Ibidem. 9. Ibid. pp. 170 a 171, Ecast, pp. 207 a 208. 10. Karl Marx, Capital, A Critique of Political Economy, volumen 1, traducción Ben Fawkes, Armonds Board, Penguin, 1976, pp. 236, Ecast, pp. 186 a 187. 11. K. Marx, Capital, A Critique of Political Economy, traducción S. Moore e Ibaling, Cit, p. 172, Ecast, p. 209. 12. Gerard Lebrun, El Envers de la Dialectique, Hegel à la lumière de Nietzsche, París, Sewil, 2004, p. 311. 13. K. Marx, Capital, A Critique of Political Economy, traducción S. Moore e Ibaling, Cit, pp. 171 a 172, Ecast, pp. 208 a 209. 14. R. Pippin, The Persistence of Subjectivity, Cit, p. 300. 15. G. W. F. Hegel, Aesthetics, Lectures on Fine Arts, volumen 1, traducción T. M. Knox, Oxford. Clarendon Press, 1975, p. 80. 16. Sería interesante para una crítica superior hegeliana entrar en un debate sobre los posibles candidatos para la versión artística poshegeliana de la subjetivación total de la sustancia. Solo sería la ruptura modernista de por sí, la tonalidad de Schönberg en música, la abstracción de Kandinsky en pintura, etc. O figuras como Richard Wagner pueden interpretarse también de este modo. 17. R. Pippin, The Persistence of Subjectivity, Cit, p. 297. 18. Ibid. p. 304. 19. Ibid. pp. 304 a 305. 20. Ibid. p. 301. 21. F. Jameson, de Hegel Variations, Cit, p. 101, Ecast, p. 112. 22. Ibid. pp. 113 a 115, Ecast, pp. 121 a 124. 23. Ibid. p. 115, Ecast, p. 124. 24. Véase George Lukács, Historien Klassekansiasnis, Londres, Merlin Press, 1975. 25. Robert Pippin, Hegel's Practical Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 17.